los chicos conocen esa famosa iglesia Maranata donde nosotros nacimos. Así que damos gracias a Dios por la vida de ellos. Memo, Nora, quieren saludar a la iglesia y les dejo el lugar. Gracias. Pues como siempre les digo, es un honor para nosotros estar aquí y que nos toque celebrar este momento tan importante, la fidelidad de Dios, 8 años, lo que Dios está haciendo aquí, como ha sido una casa de restauración, una casa, yo les decía a las mujeres el sábado, donde tus hijos encontraron destino, y eso es invaluable, con nada se paga, más que con el amor, que es tan fuerte que hasta podemos servir, que es lo que yo vi ahora. Y yo quiero decirte que Dios es galardonador de los que le buscan. Y eso de que es galardonador es que viene con premios. Así que estate expectante de lo que Dios va a hacer. Dios les bendiga. Gracias, familia escogida, Playa del Carmen. Estamos muy honrados, mi esposa y yo, de estar aquí. Como dice el pastor Moy, ya es la tercera vez que estamos aquí. Y pues estuvimos orando para ver qué es lo que Dios quería que pudiéramos compartir el día de hoy. Y estoy convencido de que lo que se va a compartir el día de hoy será de bendición para todos nosotros. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Levanta tu mano derecha, ahí donde estás. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente en nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo de adoración donde podemos abrir nuestros corazones y entregarte el perfume que sale de ellos, papá. Recíbelo en el nombre de Jesús. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. El día de hoy voy a compartir un tema. Por ahí tenemos una imagen del título de lo que voy a compartir, y ese título es La renovación del pacto. Cuando Moisés murió, la Biblia dice que se levanta un nuevo líder, que es Josué. Y en el primer capítulo de Josué, Dios le dice 3 veces en el primer capítulo del libro de Josué que no tenga miedo, que sea valiente. ¿Por qué? ¿Por qué le repite 3 veces lo mismo? Evidentemente porque tenía mucho miedo. Era natural, es entendible que después de un líder como Moisés, Josué sintiera que no podía llenar los zapatos tan grandes que dejó Moisés como líder. Sin embargo, Dios le asegura que va a estar con él. Dios le dice que de la misma manera que estuvo con Moisés, también estaría con él. Ahora, después, repita conmigo por favor, después de entrar en la tierra prometida, es decir, Dios le habla a Josué que él será el nuevo líder de Israel. Dios le pide a Moisés que lo unja, que ore por él, que lo bendiga. Y cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué y le dice: prepara al pueblo, porque en 3 días cruzarán el río Jordán. Y después de esto, después de entrar en la tierra prometida, Dios le ordena a Josué hacer algo que era necesario hacer para preparar el corazón del pueblo antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. ¿Estamos ubicados? Muere Moisés, Josué se levanta como líder, cruzan el río Jordán, es decir, el desierto se queda atrás, entran en la tierra prometida. Capítulo 1, 2, 3 y 4 de Josué, Dios prepara el corazón del pueblo de Israel, y Dios le ordena a Josué hacer algo: renovar el pacto. ¿Qué es esto? ¿Cuál pacto? ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de este famoso pacto que se menciona en la Escritura? ¿Cuál es este pacto? En la Biblia se mencionan al menos, 10, 12 diferentes tipos de pactos que Dios hizo con diferentes personajes. Pero uno de los pactos más importantes que Dios hace, es importante que usted lo tenga muy claro. Cuando Dios le pide a Josué renovar el pacto, necesitamos entender a qué se refiere.
En el tiempo antiguo, el tiempo de Abraham o más para atrás todavía, los pueblos, tribus, reinos hacían este tipo de pactos entre ellos para una colaboración mutua, con el fin de hacer alianzas para protegerse en contra de alguna acechanza de guerra, ¿sí? Apoyo en tiempo de escasez, etc. Estos pactos tenían un carácter de obligatorio. Por favor, repita conmigo, obligatorio. Es decir, estos pactos no podían romperse. Una vez ratificado este pacto, era imposible quebrantarlo, sino solamente con la muerte. Estos pactos se establecían siempre entre líderes, entre reyes, ¿sí? Para que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de ofrecer todo lo que tuviera. Y este tipo de pactos fueran equitativos, es decir, un reino con otro reino, un rey con otro rey, un ejército con otro ejército. Y de alguna manera hacer equitativa esta colaboración mutua en este pacto. ¿Cómo se hacía este pacto? Por favor, le voy a pedir que me dé su atención. Estos pactos se establecían a través de un ritual en el que se traían varios animales. Y esos animales eran cortados de forma simétrica desde la cabeza hasta la cola, y las dos partes simétricas se dividían, se ponía a un lado una, la otra al otro lado, y se dejaba un espacio en medio. ¿Alguien sabía eso? Esa era la forma en la que se hacían este tipo de pactos. Entonces, cada uno de los reyes caminaba por en medio de estos animales haciendo un juramento. Algo similar a esto. Vamos a suponer que, no quiero salirme del foco, pero vamos a suponer que aquí está uno de los animales, la mitad, aquí está la otra mitad de los animales. Y en el juramento, cada uno de los reyes tenía que decir algo como esto: yo, rey fulano de tal, del reino tal, pasando por en medio de los animales, me comprometo contigo, rey del reino tal, a estar contigo, a colaborar contigo, a que mi ejército sea tu ejército, a que mi dinero sea mi dinero, tu dinero, a que todo lo que tú tienes sea mío y todo lo que yo tengo sea tuyo. Y prometo ir a rescatarte y ayudarte en el momento que tengas algún problema, en el momento de guerra, en el momento de escasez. Y hacía este juramento caminando y pasando por en medio de los animales divididos. Qué extraño. Pero esto era la forma en que se hacían los pactos en aquel tiempo. Y eso lo hacían los reyes, el líder de la nación. Ahora, en este juramento, el rey decía algo como esto: si yo no cumpliera con este pacto, tú podrás hacer conmigo lo que a estos animales. Wow. Es decir, el pacto era un pacto de vida o muerte. No podía romperse. Cuando uno de estos reyes hacía este juramento, quedaba enlazado de por vida un reino con otro reino, un rey con otro rey. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que podamos entender este tipo de pactos que se hacían en aquel tiempo. Ahora, déjenme decirle algo. Dios siempre ha deseado derramar su poderosa bendición sobre nosotros. Y tal vez podamos decir, bueno, sí es cierto, lo sabemos, pero es importante que usted se dé cuenta dónde dice la Escritura esto. Rápidamente lo voy a llevar a algunos pasajes para que usted los pueda observar, y vamos a estar viendo algunas de las imágenes que vamos a ver con estos versículos. Génesis 1:28 es un versículo que usted conoce, y este versículo dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por favor, observe este versículo. Las primeras palabras dice: y los bendijo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los bendijo. Estamos hablando de Adán y Eva. Dios les dio lo que conocemos como el mandato de dominio, les dio toda la autoridad, pero antes de pedirles que fueran fructíferos,
es decir, que fueran productivos, antes de pedirles que fueran multiplicadores, que sojuzgaran, que gobernaran, antes de eso los capacitó con su poderosa bendición. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, Dios estaba decidido a derramar esa poderosa bendición sobre la tierra, sobre la humanidad a través de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Como todos sabemos, a causa de la desobediencia de Adán y Eva, esa bendición se pierde. Adán y Eva tuvieron que ser echados del huerto del Edén. La relación con Dios se rompe. Ellos pierden la naturaleza de Dios, pierden los recursos de Dios, pierden todas las cosas que Dios tenía preparadas para ellos, las pierden a causa de la desobediencia. Sin embargo, Dios no está conforme. Dios hace un segundo intento. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios le habla a Noé y la Biblia dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿No le parece que este versículo se parece mucho al anterior? Es prácticamente lo mismo. Si usted lee más adelante del versículo 1 de Génesis, se va a dar cuenta que Dios les vuelve a ratificar que sojuzguen, que gobiernen, que se multipliquen, de la misma manera que lo hizo con Adán y con Eva. Es decir, Dios estaba haciendo un segundo intento para bendecir a la humanidad a través de un nuevo líder que era Noé. A través de la historia nos damos cuenta que Noé, a través de la historia nos damos cuenta que los hijos de Noé, que serían los encargados de llevar esta bendición a sus generaciones, a causa también de la desobediencia, la pierden. Los hijos de Noé también pierden esta bendición. Entonces, el tiempo pasa y Dios vuelve a hacer un tercer intento. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado decidido a bendecir a la humanidad. Siempre, desde aquel tiempo. En ese tercer intento, Dios bendice a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la poderosa bendición que Dios derrama sobre Abraham. Pero en esta ocasión, Abraham decide ser fiel. Abraham decide obedecer. Y por haber respondido, por favor repita conmigo, por haber respondido con obediencia, Dios decide celebrar un pacto con Abraham para derramar esta poderosa bendición sobre él y sobre sus generaciones. En este pacto, Dios lleva a cabo el mismo ritual que Abraham conoce, para que él entendiera que lo que Dios le estaba prometiendo, el compromiso que Dios estaba adquiriendo con él en este pacto, sí, sería cumplido, que esta promesa sería cumplida. ¿Qué le estaba prometiendo Dios a Abraham? Si usted lee el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice: Abraham, yo soy tu fortaleza, etcétera. Y Dios le habla a Abraham y le vuelve a ratificar la promesa de bendecirlo. Y Abraham le dice: ok, pues sí, qué padre, qué chido que me vas a bendecir, pero pues ¿cómo va a ser si no tengo ningún hijo? Cuando yo me muera, el que va a heredar toda mi fortuna, toda la bendición, va a ser el hijo de mi siervo Damaseno. Y Dios le dice: no te va a heredar él, te va a heredar un hijo nacido de tus lomos y de tu esposa Sarai, que era estéril. Wow. Entonces, en ese momento donde Dios le promete que le daría un hijo, y además le promete que a través de ese hijo iba a hacer que su descendencia fuera tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo, Dios se compromete en un pacto a cumplir esto. Y la Biblia dice, Génesis capítulo 15, versículo 9, y el Señor le dijo:
tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Versículo 10. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades a un lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. ¿Por qué Abraham hizo esto? Porque era el tipo de pacto que él conocía que se hacía en aquellos años. Era un pacto entre reyes, un pacto entre autoridades máximas de un pueblo. Y Dios estaba escogiendo a Abraham como si fuera un rey o como si fuera un líder elegido con el cual él iba a hacer un pacto. El rey del universo estaba bajándose al nivel elemental y simple de Abraham. Y Dios decidió sujetarse a este tipo de pacto que Abraham conocía para que él entendiera que lo que Dios estaba haciendo con él no podía romperse. Para que ese pacto y ese compromiso que Dios estaba haciendo con él no pudiera romperse nunca. Versículo 17. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio, observe, un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre los animales divididos, muertos. ¡Wow! Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes. ¡Wow! Imagine usted el momento. Vamos a usar nuestra imaginación. La Biblia dice que después de que los animales estaban divididos y había un espacio entre ellos, cayó la noche, una densa oscuridad. Y entonces en esa noche tan oscura, Abraham ve una antorcha ardiente, un horno humeante, no sé si era como una bola de fuego flotando en el aire, que iba pasando por en medio de los animales divididos, haciendo un símbolo de universo como el que ustedes tienen acá, inagotable. Es un símbolo de universo. Ese era el recorrido que hacían los reyes en ese tipo de pacto, como un símbolo de universo pasando por entre los animales divididos. Y era lo mismo que esta bola de fuego, esta antorcha humeante, que era la presencia de Dios, estaba pasando por en medio de estos animales divididos, haciendo este pacto de vida o muerte con Abraham. Wow. Dios mismo estaba caminando entre estos animales, haciendo un juramento y una promesa a Abraham, como si fuera un simple mortal como nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Dios quería dar a Abraham la certeza, la certidumbre de que él cumpliría su promesa para derramar esta poderosa bendición sobre él, sobre sus hijos y sobre toda su descendencia que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Ahora, pasan los años. Abraham muere, Dios bendice a su hijo Isaac, lo dice el libro de Génesis. Es decir, la bendición pasa a su hijo por herencia. Después, esa misma bendición viene sobre Jacob, sobre sus 12 hijos. Uno de sus hijos, que es José, es llevado a Egipto. Dios prepara todo el ambiente para recibir al pueblo de Israel en Egipto. Y al estar en este lugar, ellos prosperan, se multiplican. Y con el paso del tiempo se levanta un nuevo faraón que no conocía a José, que no sabía nada de lo que había pasado, de todas las cosas poderosas que Dios había hecho con Israel, con José. Y entonces el pueblo es reducido a esclavitud. Ya conocemos la historia. Pasan 400 años. Por favor, repita conmigo: 400 años. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel había perdido de vista este pacto. No sé si sea correcto decir esto, pero creo yo que no era para menos. La situación que vivían ahí ellos era horrible. Ellos eran esclavos como si fueran animales, siendo el pueblo escogido de Dios. Y en esa situación tan terrible que vivían, Israel se olvidó del pacto. Después de los 400 años, Dios hace salir con un poder increíble
derramado sobre ellos en Egipto. Dios saca a su pueblo de Egipto con poder. Y después de esto, les lleva a la tierra prometida. Como usted conoce la historia, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron. No le creyeron a Dios. Dios los mandó a vagar 40 años en el desierto. Y después de esto, cuando Moisés muere, Josué se levanta como líder. Dios le dice a Josué: prepara el corazón del pueblo y renueva el pacto. Ahora sí estamos más o menos enterados de qué es el pacto del que estamos hablando. Josué capítulo 5, versículo 2 y 3 dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta generación de israelitas, a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Aralot. Versículo 9. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de la esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta hoy. Versículo 10. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Y justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. Y el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra, y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Usted puede leer este pasaje, yo puedo leer este pasaje, y tal vez nos puede pasar de noche: ah, qué padre, qué chido, conocer un poquito de historia. Pero déjeme decirle que en esto que estamos leyendo hay un tesoro escondido que yo quiero compartir con usted. Dios le ordenó a Josué renovar el pacto, pero para renovar el pacto había que hacer dos cosas. Repite conmigo, dos cosas. La primera, la circuncisión. Dios le ordena a Josué que circuncida a los hombres de Israel porque no estaban circuncidados. Recuerde por favor que en este versículo 8, no es cierto, el versículo 2 dice que prepare cuchillos de piedra afilados y que circuncide a esta segunda generación de israelitas. ¿Por qué dice segunda? Porque la primera generación de israelitas son los que estaban en Egipto. Ellos fueron circuncidados desde niños, pero cuando salieron de Egipto, recuerde usted que toda esa generación de hombres de 20 años para arriba murieron en el desierto. Ahora, los que eran los niños que salieron de Egipto, tal vez en brazos o caminando de la mano de sus padres, o los que nacieron en el desierto, eran los hombres adultos en el tiempo de Josué. Y esta generación no estaba circuncidada. Dios le ordena primero que nada circuncidar a los hombres de Israel. Y cuando Él lo hace, después de circuncidarlos, Josué llama a ese lugar Gilgal. ¿Por qué Josué le pone Gilgal a ese lugar? Gilgal significa círculo de piedras. Este significado se entendía como una rueda. Es como una implicación. Por analogía, se entiende como un sentido de un remolino de viento o un torbellino. Ese lugar se llamaba remolino, torbellino, círculo que se revolvía. Ese era el nombre de Gilgal. ¿Por qué se llama así? Gilgal fue el lugar donde Dios empezó a revolver el corazón del pueblo. Empezó a tocar el corazón del pueblo e hizo salir como una rueda que va caminando y alejándose, hizo salir de ellos la vergüenza de haber estado en Egipto como esclavos. Ahora, es muy importante esto. Por favor, deme su atención. Gilgal era un punto de no retorno.
fue el lugar de un nuevo comienzo. Era el momento de dejar atrás el pasado e ir a conquistar la tierra prometida. Voy a repetir. Gilgal era el punto de no retorno para Israel. Fue el lugar de un nuevo comienzo. Era el momento de dejar atrás el pasado e ir a conquistar la tierra prometida. Pero para que esto pudiera suceder, Israel, ellos necesitaban dejar de ser esclavos en su mente y en su corazón. No era fácil hacer esto. Yo le pregunto a usted, ¿dónde nació Josué? En Egipto. Lo único que él conocía era esclavitud. No había ninguna otra cosa que él conociera más que vivir en esclavitud. El resto del pueblo pasaba lo mismo. La gran mayoría de los hombres adultos en ese tiempo que fueron circuncidados nacieron en el desierto, en el camino, viviendo en tiendas. Era una vida difícil para ellos. Y entonces Dios tenía que trabajar en el corazón de ellos para sacar de su mente y sacar de sus corazones el sentirse y el verse a sí mismos como esclavos. ¿Sí me estoy explicando? No era fácil hacer esto. Ahora, una muy buena pregunta es: ¿cómo quitó Dios la vergüenza de Israel de haber sido esclavos en Egipto? Si usted recuerda uno de los pasajes que vimos, dice: hoy he quitado la vergüenza de ustedes de haber sido esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan? La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Interesante. Esto sucedió a través de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es cortar una parte de la piel del miembro masculino, y este rito tenía una relación directa con el pacto de Dios. Génesis capítulo 17, Dios le ordena a Abraham circuncidar a todo varón, y de ahí por sus generaciones para siempre. Todavía hasta la fecha los judíos lo hacen. ¿Sí? Entonces, en este rito, el pacto de Dios tenía una relación directa con su pueblo. Ahora, este pacto fue establecido con Abraham y con su descendencia para siempre, como yo le decía hace un momento. La circuncisión era una señal física en el cuerpo de los hombres de Israel que les hacía saber que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y les recordaba que ellos podían confiar en su protección y podían confiar en su cuidado. Es decir, cada vez que ellos se veían a sí mismos, ellos recordaban que estaban en pacto. Cada vez que ellos se veían a sí mismos, recordaban que estaban en pacto. La vergüenza de la que Dios se refiere era el haber vivido todo el tiempo de su cautividad fuera del pacto. Es decir, la esclavitud hace referencia a que ellos habían olvidado por completo este pacto. El no estar circuncidados les hizo olvidar, les hizo dejar atrás, no tener conciencia de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Es más, ellos se sentían abandonados por Dios. ¿Cómo se sentiría usted si usted hubiera nacido en el desierto, en Egipto, como Josué? Y que usted hubiera recordado que su papá, su abuelito y su bisabuelito nacieron, crecieron y murieron como esclavos. ¿Qué pensaría usted? Siempre ser esclavo. Dios se olvidó de nosotros. Es lo más lógico. Entonces, Dios renovaba el pacto a través de la circuncisión para hacerles entender que la vergüenza de la que Él los estaba librando es de haber vivido todo el tiempo de su cautividad fuera del pacto, creyendo que Dios los había abandonado. Eso era una vergüenza para ellos. El poderoso respaldo de Dios les haría dejar de verse a sí mismos como víctimas, como esclavos, para empezar a verse como conquistadores. Era un switcheo, un cambio de mentalidad muy importante que se necesitaba. Ahora, era el tiempo de dejar de sentirse víctimas y empezar a verse a sí mismos como depredadores. ¿Qué es un depredador?
es un animal que va y domina y caza, mata y come, y que es una víctima. Lo opuesto es la presa, exactamente. Ellos se sentían víctimas, se sentían presas, no sentían en su interior que ellos podían hacer lo que hacían los egipcios, dominar. Estaban dominados, no solamente militarmente, sino en sus mentes, en sus corazones. Ellos se sentían víctimas. ¿Sí me explico? Dios estaba cambiando esa mentalidad de víctima, de presa, a depredador. La circuncisión le recordaba a Israel su sentido de pertenencia hacia Dios y le reforzaba su identidad de pueblo escogido. El estar circuncidados les hizo saber que ahora ellos estaban en pacto con Dios. Esa circuncisión, por segunda vez que Josué llevó a cabo con ellos, les hizo estar conscientes de que ellos estaban actualmente en pacto para que Dios los respaldara. Mire, hay un pasaje, ese no está acá, pero usted lo conoce. Primera de Samuel 17:26, es un momento en el que el joven David va a entregar la comida a sus hermanos y aparece un hombre de 2 metros con 95 centímetros llamado Goliat y empieza a ofender a los judíos, a los hebreos por su Dios, diciéndoles, pues no que ustedes tienen un Dios que todo lo puede y no se jactan de que su Dios es todopoderoso y ninguno de ustedes se levanta para pelear conmigo, y empezaba a ofenderlos por 40 días. Wow. Y cuando el jovencito David escuchó esto, empezó a preguntar a la gente que estaba a su alrededor, ¿qué le van a dar al que mate a este gigante? No, pues el rey va a quitarle todos los impuestos a la familia de su papá y le va a dar una de sus hijas como esposa. Y empezó a preguntar. Y entonces vienen a decirle a David, ¿por qué estás preguntando eso? Y David dice, ¿quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Por qué dice esta palabra? Porque él estaba diciendo, yo estoy en pacto con él. Y este hombre, aunque mida 3 metros de altura, Dios no está con él, es incircunciso. Yo estoy en pacto con él. Eso es claridad. Eso es entendimiento. Eso es tener una base firme para entender quién es tu Dios y quién eres tú. Por eso el pacto es tan importante. ¿Me estoy explicando? La otra parte importante que Dios le ordenó a Josué hacer era celebrar la Pascua. Repita conmigo, celebrar la Pascua. Dios quería restaurar en ellos esta celebración porque a causa de la esclavitud en Egipto no lo habían celebrado por mucho tiempo. Usted sabe que la celebración de la Pascua recordaba todos los milagros que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel. La noche en donde ellos pusieron sangre de cordero en los dinteles de la puerta, etcétera, y que pasó el ángel de la muerte, y a través de eso Dios libró a Israel de Egipto. La Pascua recuerda ese momento. Y después de 40 años de estar vagando en el desierto, ellos se habían olvidado de este hecho poderoso que Dios había hecho con ellos en tiempo de Moisés. Entonces Dios le ordena a Josué reinstalar de nuevo la celebración de la Pascua, como había estado ordenado a Moisés. La Pascua implicaba llevarlos a entender que el poder de Dios produciría en ellos un cambio de lo provisional a lo permanente. ¿Sí? Una transición de lo pasado hacia lo futuro. Por favor, vamos a leer este pasaje, Josué capítulo 5, versículo 10 en adelante. Dice la escritura de nuevo. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. A ver, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Que no comían maná ellos? Aquí dice que empezaron a comer
pan sin levadura y grano tostado. ¿De dónde salió eso? De la tierra. Por favor, recuerde una cosa. Deme toda su atención. Necesitamos ubicarnos en esto. Para este momento, Israel ya no estaba en el desierto. ¿Le queda claro? Ellos ya no estaban en el desierto. Ellos ya estaban pisando la tierra prometida. Pero en su mente ellos seguían ubicados en el pasado, seguían ubicados en la esclavitud. Por esa razón esto era importante, lo que Dios le ordenó a Josué hacer antes de comenzar la conquista. No podían empezar a querer conquistar si ellos se sentían víctimas en su interior, en sus mentes. Entonces el versículo dice que después de que celebraron la Pascua, justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Versículo 12. Observe por favor con mucha atención. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. ¿Qué significa esto? Wow. Dios tenía un gran propósito al restablecer esta celebración, un cambio de mentalidad. Esta celebración estaba marcando un nuevo tiempo. Repita conmigo, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, porque ellos ya habían salido del desierto. No sabe usted cómo me emociona este tema. Al momento de que empezaron a comer del fruto de la tierra, el maná se terminó. Una pregunta, ¿cuánto tiempo duró el maná? 40 años. Cada día Dios fue fiel a traerle su provisión a ellos. Pero el día que estamos hablando, cuando ellos salieron del desierto y empezaron a comer el fruto de la tierra, en ese momento se acabó el maná. ¿Sabe qué significa eso? Un cambio de ciclo, un cambio de estación. El invierno se termina y la primavera inicia. El frío se va y florecen los árboles. Es un cambio de estación. Al momento que empezaron a comer del fruto de la tierra, ellos no se dieron cuenta, pero después de que fueron circuncidados para recordarles su identidad y después de que celebraron la Pascua para entender que ellos eran israelitas y que Dios estaba con ellos, al momento de empezar a comer del fruto de la tierra, que nunca muchos ni siquiera lo habían visto, lo que era el fruto de la tierra, habían vivido toda su vida en el desierto. Y cuando empezaron a comer del fruto de la tierra, en ese momento, en el mundo espiritual, ocurrió un cambio de ciclo. El invierno se acabó, la primavera empezó, la esclavitud terminó, la conquista empezó. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada vez que he compartido este tema, el Espíritu Santo me hace entender que Él se refiere a nosotros. Tal vez tú tengas poquito tiempo, tal vez tengas toda tu vida de ser creyente. Así como ellos eran judíos. Pero tal vez hemos estado esclavos de muchas cosas que nos han mantenido creyendo que Dios se ha alejado de nosotros. Y al día de hoy, Dios viene a recordarte. El día de hoy, Dios quiere hacer un pacto contigo. El día de hoy Dios quiere recordarte, renovar el pacto contigo para que tú te des cuenta como David y tú digas, ¿quién es este incircunciso? ¿Qué es esta enfermedad incircuncisa? ¿Qué es este problema económico incircunciso? ¿Qué es este problema familiar? Yo estoy en pacto y Él está conmigo.
Y a través de este pacto, yo sé que Él está presente en mi vida. Y cualquier cosa que yo necesite, justo como Dios le dijo a Abraham, sucederá para mí. Génesis capítulo 17, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Y esta palabra en el original es El Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso, El Shaddai. Y esta palabra, este nombre compuesto, significa literalmente el que tiene muchos pechos para alimentar como una mujer a sus bebés. Es decir, esto tiene una implicación. Escúcheme. Yo seré para ti, dice el Señor, lo que tú necesites cuando lo necesites. Ese es el trasfondo del pacto. Y para poder renovar este pacto contigo, con esta congregación, en tu vida personal, hay dos cosas que hacer, aún hoy en día: circuncidar nuestro corazón, quitar la carnalidad que hay en él, aquellas cosas que nos impulsan a hacer lo que Dios no quiere, aquellas cosas que nos impulsan a obedecer a nuestra carne. Debemos cortarlo para siempre, porque eso, sin darte cuenta, te está haciendo creer. Es una puerta abierta para que el enemigo venga a hacerte creer que Dios se olvidó de ti. ¿Me estoy explicando? Y la segunda es que tú tienes que entender, ¿sí? Esta celebración de la Pascua es un símbolo en el que nosotros vamos a entender que Dios jamás dejará de ayudarnos, jamás dejará de mostrar su poder en nuestro favor, como lo hizo con Israel al salir de Egipto. Ese era el meollo, o era el centro de la celebración de la Pascua. Pero lo más importante de todo, escúchame, lo más importante de todo es que el Espíritu está hablando ahora. Y el Espíritu está diciendo, permítame decirle esto por el Espíritu de Dios: este momento en el que estás escuchando esto es el momento de un cambio de ciclo en tu vida. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que las promesas en Jesús, las promesas de Dios son sí y amén. No es como en el Antiguo Testamento, que eran bendiciones, promesas condicionadas. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Si tú haces esto otro, yo voy a hacer esto otro. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo, las promesas de Dios son sí. Y tú dices amén, yo digo amén a ese sí y la arrebato. Estamos en un tiempo diferente. El Espíritu Santo está hablando para ti hoy. La primavera empieza hoy. El invierno se termina hoy. Y si tú te atreves a creerlo, si tú te atreves a creer que el Espíritu de Dios te está hablando hoy y tú arrebatas esta palabra y tú decides en tu corazón: voy a circuncidar el exceso de carnalidad en mi vida y voy a entregarle a Dios mi corazón por completo. Y voy a guardar en mi corazón el saber, como lo hacía David, que Él está en pacto conmigo y que no hay nadie que pueda hacer nada contra nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Estamos en pacto con Él. Entonces podrás entender y podrás creer que la primavera ha llegado. Wow. Es un cambio de estación a la que Dios nos está llamando. Iglesia, familia escogida, Playa del Carmen. El Espíritu Santo dice: entra en este nuevo tiempo. Si te atreves a creer en esto, empezarás a ver las flores nacer en tu vida. Y empezarás a percibir el aroma de las flores que están naciendo de ti. Y en poco tiempo empezarás a ver frutos de esa fe en la que tú estás tomando esta palabra y estás caminando sobre ella. Familia escogida, Playa del Carmen. Desde que yo estaba ahí,
el Espíritu Santo me hacía entender que este lugar es insuficiente. Yo estaba gozándome en la adoración. Yo podía percibir, no sé cómo explicar, como si yo pudiera ver el corazón de Dios. Y Él estaba viendo a sus bebés, a sus niños cantarle. Y estaba extasiado, complacido, con una sonrisa dibujada en su rostro, disfrutando de la adoración. Iglesia, este es tu tiempo para crecer. Este es tu tiempo para tomar este pacto, fortalecerlo en tu corazón y que tú puedas decir como David: ¿quién es este incircunciso que viene a querer, ¿cómo es la palabra? Amedrentar, ¿sí?, a los ejércitos del Dios viviente. Siento muy fuerte la presencia de Dios. Dios está llamándonos a un cambio de estación. Debemos dejar el pasado atrás. Todas aquellas cosas que ahora el Espíritu Santo te está mostrando que te han mantenido atado o atada, es momento de dejarlas. Soltar ese temor que nos ha mantenido aferrados a permanecer en ese desierto y sin poder avanzar. Dejar de alimentarnos de maná. Dejar esa mentalidad de esclavitud que no nos deja soñar con las promesas de Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor.